Ivonne Núñez, ministra de Trabajo actual del gobierno del presidente Noboa. Señora ministra, muy buenos días, un gusto conocerla. Antes que nada, no había tenido el gusto de estar con usted en una entrevista. Vamos a los puntos que han sido de discusión en temas laborales. Ministra, le invito. Ya la ley de violencia y acoso laboral partió hacia el registro oficial. No la he visto que ya esté publicada, pero probablemente hoy, o a lo mejor me equivoco y ya está publicada. En esa ley hay un punto que se ha establecido como parte de la violencia y el acoso a la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad, de la intimidad personal y familiar. Creo que se están mezclando ahí dos cosas. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo en que un patrono no puede meterse en la intimidad personal y familiar. Hay sentencias de las cortes del mundo que dice que incluso el correo electrónico de la cuenta del trabajo es totalmente privado. Pero no estoy hablando de eso. Hablemos de la desconexión. Esto de que sin ninguna excepción se pone que si algún patrono el día sábado le pregunta algo, le pide algo a algún trabajador, se entiende acoso laboral. Usted, ministra, va a tener que reglamentar esta ley o presentar el reglamento para que el presidente lo apruebe. Va a tomar con un poco más de, vamos a decir, de lógica al texto que ha presentado la Asamblea. Hay actividades que no paralizan, hay actividades que son el mismo periodismo, la misma profesión de abogados, etcétera. ¿Cómo va a usted a enfrentar esta reglamentación de este tema? Muy buenos días, señora ministra. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo la voy a enfrentar con la lógica formal, ni siquiera la lógica dialéctica. El señor presidente hizo un veto parcial en base a los informes que presentó el Ministerio del Trabajo. Y en el tema de acoso laboral, déjeme decirle, ya está reglamentado en el Código de Trabajo desde el año 2017. En el año 2017 se reformó el Código de Trabajo. El acoso laboral desde el punto de vista de la sanción administrativa, en la que la persona que se considera que está siendo acosada acude al Ministerio de Trabajo, se inicia el trámite administrativo, se abre la etapa prueba, la diligencia de investigación. Si se confiere que en efecto la persona ha sido acosada, se entrega la resolución administrativa y con la resolución administrativa acude al sistema judicial. Y en el sistema judicial la sanción es de 12 meses de la última remuneración. Creo que un poco el tema de la ley, en el sentido de que al Ministerio de Trabajo le toca realizar la reglamentación, nosotros vamos a seguir la línea, que no es otra cosa más que basar un reglamento en base a principios. A principios. Yo veo una confrontación entre lo que ya está legislado en el Código de Trabajo y la ley. Finalmente, el reglamento tendrá que ser expedido dentro del tiempo que ha establecido el Poder Legislativo. Y un poco advierto que es probable que a disposiciones normativas de esta nueva ley de acoso laboral enfrentemos procesos de inconstitucionalidad de norma, porque el tema de la desconexión no lo tenemos legislado desde el punto de vista de la relación laboral. Ministra, okay. Buenos días. ¿Y dónde habría la antinomia ahí Porque usted tiene dos leyes. Por eso, pero la del Código de Trabajo, ¿en qué se contradice a la actual? La otra, la nueva ley le establece una multa de $9,000. Y la otra ley, que es la del Código de Trabajo, que también la legisla respecto a la sanción, son 12 meses. Pongamos un ejemplo. Usted gana $1,000. Para que sea muy sencillo el ejemplo. $1,000 por 12, ¿cuánto es? 12,000. 12,000. ¿Y la otra ley cuánto me dice? 9,000. Entonces, yo encuentro este tema que usted llama antinomia, pero yo me voy un poco más allá. Yo me voy a que hay una legislación que contradice a otra legislación que no ha sido derogada. Le estoy hablando solo del tecnicismo jurídico. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o estoy en contra. Yo tengo que, como ministra, hablar de la técnica jurídica. Ministra, buenos días. Primero que nada, gusto tenerla aquí con nosotros. Yo entiendo, digamos, y estoy de acuerdo con que se sancione, se condene, se multe, si es que realmente se
se hace esto del acoso, del abuso laboral, pero hay que también ver qué se califica o qué se define como abuso laboral, porque realmente si es que uno define abuso laboral, escribirle a un trabajador, a un empleado, a un compañero de trabajo sobre algo relacionado al trabajo después de las 5 de la tarde, no me parece que realmente tiene nada de malo y me parece que así es como funciona el mundo realmente. Las empresas funcionan, hay empresas que funcionan 24/7, hay empresas que necesitan que los empleados y los trabajadores estén atentos después inclusive de que cierre la oficina. Entonces, ahí creo que es una contradicción aquí y me parecería realmente difícil que se aplique una ley de esta magnitud. Yo lo que advierto es que allí se van a presentar demandas de inconstitucionalidad en el tema de la desconexión. Lo advierto por No, es que es un tema mayor. Nosotros tenemos una modalidad que en el Ecuador, tiempo atrás cuando se habló de la modalidad laboral, utilizando el sistema que ahora todo el mundo quiere utilizarlo, que es el sistema virtual, un poco no nos ponían mucha atención, hasta que finalmente las plataformas virtuales se implementaron, se hicieron más populares a raíz de la pandemia, pese a que la legislación ya la tenía contenida desde hace más de 10 años. Entonces, yo le podría decir, por ejemplo, usted me escribe algo, le digo, pero aún el correo no me ha llegado, y resulta que el correo me llega a las 6 de la tarde, recién a esa hora se conectó, pero la interpretación está demasiado amplia en el tema de la desconexión, es muy amplio. Exacto. Es demasiado amplio el tema de la desconexión. Verá que yo hablo de la técnica, porque las normas tienen que ser también interpretadas cuando la norma no es cuando la norma es muy abierta, usted está sujeta a interpretación de la norma, que la hace cualquier ciudadano porque es posible ahora interpretar, pero las interpretaciones también tienen varias categorías. Usted puede interpretar literal, semánticamente, es decir, existe un sinnúmero de interpretación. Lo que sí no puede interpretar es ad infinitum. O sea, las interpretaciones también son cerradas. Ya, ministra, pero en esto ya de cara al reglamento, porque usted sabe que el reglamento no puede contradecir la ley, tiene que ir al tenor de la misma, pero sí puede orientarla, sobre todo para la aplicación de la misma ley. A ver, hay casos en que debería de calificarse como de urgente y no urgente. ¿Por qué? Porque los defensores de lo que se ha promulgado también tienen un argumento que es válido. El empleado trabaja hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde sale de su trabajo, ya quiere desconectarse de su trabajo para dedicar su espacio a su familia, para su recreación, etcétera. Y también seamos realistas. Hay muchos empleadores que a las 6, 7, 8 comienzan a llamar, que son intensos. Aquí, que lo haya, son intensos. Sí. Entonces también eso hay que regularlo. Sí. O sea, tampoco podemos ponernos en un plano solamente a favor de un lado, sino que hay que ver las dos cosas. Hay temas urgentes. Por ejemplo, si a las 5:30 de la tarde o 6 de la tarde el gerente de una empresa llama a su secretaria porque no encuentra un documento que tiene que presentarlo inmediatamente, pues tiene derecho a hacerlo. Ahora, si el gerente llama a esa secretaria para plantearle un tema que bien lo puede conversar al día siguiente sin ningún problema, pues bueno, ahí sí ya está molestando. Eso estamos hablando ya a nivel de alta gerencia de una empresa. Ahora hablemos de una relación patrono-laboral mínima, la de la asistencia doméstica. Pero le voy a decir algo, mire, en el tema del acoso laboral es importante establecer lo siguiente. El acoso laboral se da de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. No es un tema solo del patrón hacia el empleador, también es el trabajador hacia el empleado y también es horizontal, de trabajadores con trabajadores. Es decir, hablemos de una especie de cruz, de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. ¿Y cómo sería de trabajador a empleador? Por claro, ejemplo, un ejemplo. Mire, ya, del trabajador al empleador, que también el trabajador puede, tal como está concebida en este momento la ley, por eso le digo que yo voy a aplicar la lógica en el reglamento, porque conozco de los antecedentes del acoso laboral. A mí me ha tocado durante estos 2 últimos años hablar mucho sobre el tema de acoso laboral, que por cierto, se hablaba muy poco en el Ecuador, pero el acoso laboral ya está no solo en la Constitución, sino en el Código de Trabajo, y nosotros participamos cuando digo nosotros, un grupo de juristas hace años, porque el tema del acoso laboral va de la mano de convenios internacionales, pero no estaba incorporado el tema de la parte del digital, que es un tema que se incorpora actualmente. Eso no está dentro del Código del Trabajo. A eso es lo que yo me refiero, que tengo que aplicar una lógica muy formal en el tema, en el momento en que me toque escribir el reglamento. Y nuevamente profundizo, señora ministra. Acá se mezclan
temas que sí son y todos hemos protegido. Yo he protegido, por ejemplo, discriminación laboral a personas de la tercera edad dentro de un trabajo que les pagan distinto por ser de la tercera edad. Hay el artículo 11.2 de la Constitución que tiene más de 30 formas de discriminación. Sí. Discriminación que tienden a minimizar a la persona, etcétera. Este tema de la desconexión digital, como está descrito, tiene que ser aplicado con una lógica. Cuando me digo tiene que ser aplicado es porque le va a tocar a los inspectores de trabajo, según leía, justamente el entender los procesos y las denuncias, y ahí va a ser también importante que ustedes como autoridad rectora también capaciten a los inspectores para que puedan identificar realmente los casos que... esto no puede ser automático. Me mandaste un mail el sábado, me acosaste. No. Ahí hay se un refiere a una conducta de abuso. Y constante. Una conducta repetitiva. También repetitiva, constante y que también tiende a abusar la posición de patrono, ¿no es cierto? O sea, entonces, por parte del ministerio va a haber esa capacitación a los inspectores. Mire, nosotros primero vamos a hacer el reglamento. Yo me voy a tomar el tiempo necesario para hacer el reglamento. 180 días tienen, ¿no es Sí, cierto? voy a aplicar lo que son los conceptos y voy a aplicar las sentencias de cómo se concibe el acoso laboral. De hecho, la Corte Constitucional del Ecuador, en una senda sentencia de acumulación, establece en qué momento existe el acoso laboral. Todo este buen trabajo realizado por la más alta Corte de Interpretación Constitucional va a ser considerado por el Ministerio del Trabajo. Y como le decía hace algunos minutos atrás, el acoso no solamente es del empleador hacia el trabajador, es del trabajador hacia el empleador y también es entre trabajadores. Entre trabajadores sí, subordinados el uno con el otro. Así es, porque a veces usted tiene un trabajador que puede ser el responsable del área y no necesariamente es el empleador, es el gerente, es la máxima autoridad, sino que son las autoridades intermedias. Ya, pues yo le decía, no quiero quedarme inconcluso con la pregunta. Le voy a poner un ejemplo de la relación básica patrono-trabajador, que es, por ejemplo, el asistente o la asistenta doméstica. Y esto porque le interesa a mucha gente en razón de esta ley, porque es muy común. Usted tiene una asistente doméstica de lunes a viernes, obviamente ya no participa del trabajo sábado y domingo, pero el sábado la ama de casa no encuentra una cosa, ¿dónde la dejó esta señora? Y la llama para preguntarle. Entonces, en base a eso, también mañana puede ser denunciada como acosadora laboral. Entonces, ahí voy en la línea de lo que dijo Carlos hace un rato. O sea, esto ahí tiene que reglamentarse en base a una conducta constante, no a un tema circunstancial. Pero uno de los solamente para agregar, y diferenciar actividades que son propiamente 24/7. Aquellas empresas privadas que participan por contrato de temas públicos, recolección de basura, hospitales, abogados. Lo que usted me dice ahora, periodistas. lo que usted me dice ahora me lleva a mí en este momento a emitir, por ejemplo, un concepto prima facie. La relación esencial, yo le diría, la relación esencial, materia del contrato pactado. Entonces yo estoy en este momento dándole un concepto y estoy encajonando. Así me gusta a mí construir la norma. Me parece bien. Sí, así yo lo hago. Proteger algo, señora ministra, que se lo recomiendo. Porque el problema de las denuncias de acoso laboral posiblemente no se den cuando la relación permanece. Porque el jefe llama a la colaboradora o al colaborador, le va a contestar, pero van a quedar guardados los chats. El rato que por alguna razón distinta se rompe esa relación patrono-laboral, ahí vienen las demandas. Ah, no, me acosaba, aquí están las pruebas. Tengo el chat de hace un año para acá, que a cada rato me pedía a las 6 de la tarde, 7 de la noche información. Entonces, cuidado, eso también va a servir como herramienta de vendetta para los empleadores, por parte de los trabajadores. Hay que tener cuidado con eso. Por eso le decía que el acoso laboral no solamente puede ser conceptualizado del empleador al trabajador, sino también es de abajo hacia arriba y también es horizontal. El concepto es muy amplio y está bien establecido el tema del acoso laboral, lo que el reglamento tiene que adecuar a lo que está establecido en la ley. Pero por el sinnúmero de discrepancias que hay respecto al concepto de la desconexión, yo advierto que es muy probable que se presenten demandas de inconstitucionalidad y la Corte podría estar estableciendo a favor o en contra, pero la Corte ya ha señalado que es el acoso laboral, pero no incluyó el tema de la desconexión,
porque es un tema que ahora en esta ley se lo ha incorporado. Incluso prepararse para que su propio reglamento también sea demandado. No tengo duda de que si usted hace alguna reglamentación, probablemente van a venir las organizaciones sindicales a decir, en el reglamento también, o sea, hay que estar también preparado a defender pues esta regulación, más allá de que las transitorias fuerte dándole la competencia a ustedes como rector. Por eso yo le decía que se tiene que aplicar en un reglamento, cuando se reglamenta la ley, la lógica, porque debe ser entendido muy, muy fácilmente a fin de no enredarlo. Siempre un reglamento lo que hace es facilitar la aplicación de la norma. Es un mecanismo de orden técnico. El reglamento es lo más, es como uno dice en inglés, lo más soft, es lo más suave de aplicación de la norma, que es lo más duro. Ministra, bueno, y cambiando un poco de tema, sabemos que desde el Ministerio están buscando incorporar modalidades de trabajo temporal. ¿Qué nos puede contar con respecto a esto? El Código de Trabajo establece en la clasificación de las modalidades una modalidad que se titula modalidad temporal. ¿Qué es lo que el Ministerio entrega en este momento al país como conocimiento, como parte de la ley del empleo joven? Que donde más se ha contratado a nuestros jóvenes en el país es en el sector agrícola. Y ahí nosotros hicimos el estudio de las temporalidades. Por ejemplo, se contrató mucha mano de obra ahora para el tema de las flores. De hecho, la semana pasada yo visité algunas empresas, las haciendas donde se cosechan y se producen pues las flores y se envían como mano ya exportada las flores, y pude constatar el incremento temporal en estos últimos 3 meses para prepararse para las exportaciones de flores a Estados Unidos. Solo una empresa había exportado a los Estados Unidos más de 3 millones de rosas. Y cuando vi el catálogo de trabajadores me di cuenta que se les había muchos pagado horas suplementarias, horas extraordinarias, y se habían contratado más mano de obra. Este es un ejemplo muy típico, y lo digo este ejemplo porque acabamos de pasar el Día de la Madre. Pero así como hay el tema de las flores, también hay de otros productos que comienza el Ecuador a exportar en mercados tan importantes donde antes no tenía abierta la exportación el Ecuador para productos no tradicionales. ¿Qué es lo que yo digo con esto? Que con el Tratado de Libre Comercio con China ahora se van a exportar productos no tradicionales. Y a mí como ministra me gusta un hecho, que lo hemos descubierto. Estos productos se siembran costa, sierra y oriente. ¿Dónde tiene que el Ministerio de Trabajo mirar la relación contractual que comienza a surgir producto de las negociaciones internacionales al sector agroexportador? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer allí? Fortalecer, cuidar y tutelar la relación laboral. ¿Por qué? Porque se la va a ampliar. Nosotros tenemos contratado en este momento con la ley del empleo joven más de 70.000 manos de obra, entre jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, mapeado totalmente, porque todos los contratos se registran en el Ministerio de Trabajo y nosotros hacemos seguimiento cada 15 días. Muchos de estos contratos terminan en 2, en 3 meses, en 4 meses y se vuelven a contratar. De tal manera que se convierte el contrato temporal en una modalidad constante en la relación laboral. La relación laboral no puede ser concebida exclusivamente como la relación laboral de 4 paredes. No, el Ecuador comienza en este momento a demostrar que la parte agrícola es una parte esencial en la relación laboral. Ministra, nosotros estamos de acuerdo con lo que usted dice. Y es más, yo voté sí por el tema de la pregunta de trabajo. Pero el pueblo en su mayoría votó no. Ya existe en el Código de Trabajo el tema de las modalidades temporales, que justamente establecen plazos, o sea, no puede ser un trabajo perenne, sino por plazos. Eso hay que respetarlo. La idea es buena, la idea es motivadora, pero desgraciadamente el pueblo ya dijo no al empleo por horas de manera permanente. Entonces, cualquier cambio que se haga en ese sentido de generar un tema no temporal, sino permanente, pero por horas, ya el pueblo lo vetó. Y entonces ahí se podría observar de que se le está dando la vuelta al pronunciamiento a través de modificaciones a la ley y al reglamento. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo en el artículo 82 establece remuneración por horas.
Eso se llama contrato de jornada parcial permanente. Pero con tiempo, Pero claro, definido, no con tiempo permanente. No. Contrato de jornada parcial permanente está regulado desde hace muchísimos años en el Código de Trabajo. ¿Y entonces para qué se preguntó eso? Si ya está regulado. No. Nosotros lo que preguntamos es que si deseaban cambiar, el término más común, pero realmente es una enmienda, a el artículo de la Constitución que concibe al contrato por hora como un contrato precario. Y el criterio de esta ministra es que ese concepto es errado. Eso no se preguntó. Claro, dice, el contrato por hora deja de ser precario, o sea, esa era la enmienda, para justamente cambiar el concepto en la Constitución. Y yo siempre me pregunté, pero si ya en el Ecuador hay contrato por hora, claro, pero de contrato jornada parcial permanente, donde yo le tengo que hacer a usted un contrato indefinido. Por eso la pregunta también cambiaba y reformaba, la pretensión era reformar el contrato a plazo indefinido para hablar de contrato a plazo fijo. El contrato a plazo indefinido también es una concepción errada bajo el criterio de esta ministra. ¿Por qué? Porque el contrato a plazo indefinido, que lo cambiaron existiendo antes el contrato a plazo fijo, tiene como esencia, el concepto es de que la estabilidad es per se, por siempre. Y la estabilidad no es per se, porque yo la puedo romper tanto como empleador como trabajador. Como empleador la puedo romper bajo el artículo 172 del Código de Trabajo, visto bueno, sí, o como despido intempestivo. Y como trabajador también puede pedir visto bueno. Exactamente. Recordemos que el artículo 327 de la Constitución establece que se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral, tercerización y dice la contratación laboral por horas. El contrato por hora habría la posibilidad de cubrir a 1.700.000 ecuatorianos que están desempleados y que forman parte de la informalidad. Estamos de acuerdo con eso, pero la gente no quiso eso. Está bien. Hay que respetarlo. ¿Y el gobierno acaso ha dicho lo contrario? No, pero si ya se va a modificar se va a orientar hacia eso. A ver, le explico. Y a mí me gustan estos debates por una sencilla por favor, razón. Y lo hacemos es justamente para sacar a la luz la verdad, ¿no? ¿Por qué me gustan estos debates? Porque en el Ecuador comenzamos a hablar de cultura jurídica. Esto más o menos era como cuando comenzamos a hablar de cultura tributaria. Todo el mundo le cayó a porrazo a la entonces directora del Sistema de Rentas Internas, Elsa Romolerú de Mena, porque decían que ella iba a ampliar una base tributaria que era ilegal. Sí, falleció hace 2 años y le dediqué un artículo a ella, al igual que a otra funcionaria, una de las primeras mujeres que estuvo en la superintendencia de compañía. Y está en una revista científica a quienes les he agradecido post-morte realmente por toda la contribución que dio sobre todo el SADEMENA. De hecho, la recaudación tributaria es uno de los principales rubros del país. El gobierno lo que pretendía era que esta contratación, si Juan quería trabajar lunes, martes o el fin de semana, lo podía hacer. Podía lunes y martes trabajar 5 horas, 6 horas, 8 horas. Sábado y domingo podía trabajar 8 horas, 5 horas, 6 horas. Ese era el contrato por hora. Si yo tengo un contrato de jornada parcial permanente, ¿cómo tengo que hacerle el contrato? De esa manera. Es un contrato en la que usted puede trabajar menos de 8 horas, pero tiene que trabajar los 5 días a la semana. Tiene que trabajar menos de 36 horas a la semana, menos de 160 horas al mes. La mitad de la jornada de 8 horas. Ese es el contrato de jornada parcial permanente, de lunes a viernes. Y gozar sábado y domingo como vacaciones. El otro contrato no. Era un contrato muy excepcional que iba enfocado para el sector turismo y para nuestros jóvenes. Y esta ministra decía algo importante. También para aquellas personas que le faltan aportaciones y que se puedan acoger a la jubilación. Eso no pasó. Ni el presidente lo puede hacer mediante decreto presidencial, ni esta ministra tampoco lo puede hacer mediante un acuerdo ministerial. De hecho, el acuerdo ministerial existe desde el año 2018 que regula la jornada parcial permanente, donde yo advierto por la experiencia del sistema de contratación en el área agroexportador que va a tener un incremento. ¿Dónde vamos a ver un incremento? En el contrato de jornada parcial permanente temporal. No es que yo lo voy a contratar en el
sector agroexportador para un día, para 2 días, para 3 días. Yo lo debo contratar los 5 días a la semana en una jornada que puede ir de 5 horas diarias, puede ser de 6 horas diarias, de 7 horas diarias. De esa manera, entonces, queda establecido que uno de los contratos que en este momento tiene mayor relevancia es el contrato de jornada parcial permanente en el sector agroexportador. Lo otro no va a ser posible. Ahora, sí, yo no soy experto laboralista, pero la Constitución entró en el 2008, habría que ver de qué época es esa jornada que usted dice que ya está regida por horas, a ver si hay algún conflicto legal. Lo que yo digo es, cualquier regulación nueva, post consulta del Ministerio de Trabajo, que hable de una jornada por horas, va a ser bien discutida. Sí, estamos conscientes de eso, porque si la Constitución no fue enmendada, hubo un pronunciamiento popular contrario, desafortunadamente, pues yo también voté a favor, pero va a ser muy discutida en lo jurídico. Pero yo no sé qué discusión puede haber sobre lo que ya está legislado, porque el ministerio no va a emitir ningún acuerdo ministerial. Es que entendí que iban a emitir un nuevo acuerdo ministerial. Si está sobre lo que ya existe, y lo que ya existe es compatible con lo previsto en la Constitución, pues y ya si alguien se siente afectado tendrá que presentar su demanda de inconstitucionalidad. Mire, yo siempre he dicho algo. A veces las personas les gusta buscar, sobre todo aquellos que están buscando la forma de sacar de contexto las palabras dichas o por el señor presidente o por esta ministra de Trabajo, a fin de ir en la línea de la irracionalidad. El presidente no puede emitir un decreto presidencial mediante el cual va a crear contrato por hora. El Ministerio de Trabajo tampoco puede emitir. Lo que nosotros hacemos son mejorar los acuerdos ministeriales. Y recuerdo algo, cuando yo asumí la cartera como ministra de Trabajo, en menos de 24 horas yo derogué 6 acuerdos ministeriales. Uno de esos acuerdos ministeriales permitía trabajar 10 horas diarias. 10 horas diarias. Y no estoy diciendo yo que requiero que me aplaudan, estoy contando las verdades, porque son las historias. Este Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo ministerial que estaba pendiente hace 10 años, que era la desconcentración de que en el Ministerio de Trabajo, solo en Quito, se aprobaban los reglamentos y todas las organizaciones sindicales. Eso se terminó. 10 años pasaron para que llegara un ministro, en este caso, esta ministra, y le dijeran, no señores, para eso están las direcciones regionales. Yo lo que hago es estudiar el contexto y la realidad. Por eso es que visito los lugares de trabajo y tengo los datos. Si me dice usted en dónde hay más trabajo en este momento en el Ecuador con nuestros jóvenes, yo tengo la respuesta y la acabo de decir, en el sector agroexportador. Y si usted me dice, clasifíqueme, ¿cómo no? Sector camaronero, florícola, atunero. Ahí están el mayor número de contrataciones de nuestros jóvenes. Y sigo visitando las empresas a fin de ir ampliando la base de contratación. Y además estamos trabajando en una ley, que es la ley Violeta, que además ya tiene su reglamento. Esta ley Violeta, con su reglamento, llevó a que el ministerio ampliara el plazo para los planes de igualdad. Porque para enero los planes de igualdad que tenían que presentar las empresas del sector privado había fenecido. ¿Qué es lo que se hace? Se estudia la realidad. Ampliado el plazo, concluye en el mes de julio. Y ya hay 7 empresas del país que están listas para recibir el sello del plan de igualdad. Sello Violeta. ¿Por qué Violeta el plan? El plan se llama... ¿A alguien? No, se llama... ¿O el color violeta que le gusta a usted? Porque la veo con una le explico, violeta. Es una política internacional de Naciones Unidas. Naciones Unidas aplicó el plan Violeta a fin de que los estados incorporen más manos de obra femenina al sector laboral, público y privado, porque se considera que es una de las causas la falta de independencia económica en el tema de la violencia contra la mujer. De hecho, el Ministerio de Trabajo acabó de entregar con la cooperación alemana los primeros sellos de instituciones cero acoso laboral, cero violencia contra las mujeres. ¿Sabe cuáles son los 2 únicos municipios que en el Ecuador aplican cero violencia contra la mujer? Y lo puedo decir el día de hoy porque fueron entregados el día 12 de marzo en la ciudad de Quito, el municipio de Daule y el municipio de Manta.
Me preguntaron el otro día en la Comisión de Justicia del Congreso, de la Asamblea Nacional, que qué pasaba con los otros municipios. Y yo le dije, tienen identidad, hay que preguntarles a ellos por qué no presentan los planes de cero violencia. También entregamos a varias empresas particulares. Hay ministerios que ya tienen cero violencia contra la mujer. El Ministerio de Trabajo labora constantemente con los planes de igualdad. Entonces, el tema de la ley violeta es una política internacional y en esta política Naciones Unidas señaló además lo siguiente, que se tenían que en las leyes violetas del mundo dar incentivos tributarios y es lo que nosotros estamos trabajando con las empresas privadas. Ministra, hablemos un poquito del desempleo. ¿Cómo no? ¿Okay? Las estadísticas marcan que hay un aumento en el desempleo en 0.3 puntos, del 3.8 al 4.1. Su comentario en torno a qué políticas, yo sé que han impulsado el empleo joven, etcétera, pero veía también una estadística de que en el sector construcción en ciertas ciudades ha bajado muchísimo. En Guayaquil se mantiene bien la tasa de ocupación en el empleo, pero en Quito, por ejemplo, es una ciudad donde ha aumentado drásticamente y dicen que es por la dificultad que hay para obtener permisos de construcción, etcétera. Entonces, quisiera su comentario respecto al desempleo. Y también, en las estadísticas que presenta el INEC, hay una cosa que siempre me llama la atención, que es el promedio ingreso del trabajador privado es $509. Del independiente es $375. Y el ingreso promedio del trabajador público es $1,314. Se está trabajando, no está demasiado alto el promedio o los ingresos de los trabajadores del sector público en torno a la realidad nacional, la realidad privada. No le llama la atención esa diferencia. A ver, a mí me llama la atención en el mundo laboral muchas cosas que suceden en el Ecuador. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que yo no tengo propuestas. Yo quisiera que, por ejemplo, las organizaciones sindicales le presenten al Ministerio de Trabajo propuestas de creación de fuentes de trabajo. Solo una central sindical del Ecuador me la ha presentado, que es la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Hay otra central que es muy importante, que es la Central Única de Trabajadores, pero ellos tienen afiliados a los trabajadores del sector público. El día de mañana nosotros tenemos la segunda reunión del año del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Y voy a insistir mañana una vez más, porque hace 2 meses que nos reunimos, se entregaron los datos estadísticos del crecimiento económico, que está estancado. El crecimiento económico del Ecuador para el año 2024 es de menos del 2%, a diferencia de los países vecinos que supera el 3 y el 4% por las inversiones extranjeras. Nosotros el año pasado no superamos los $300 millones de inversión extranjera, que son los que me generan también, evidentemente, empleo. Y para este año en el Ecuador las inversiones son muy cortas. Ahí está. Por ejemplo, Canadá proyecta una inversión de $40 millones, sector minero. Costa Rica una inversión pequeña. El presidente hace un recorrido en este momento en Europa para atraer inversión extranjera. Yo estimo en el mayor de los casos que el Ecuador no va a superar la inversión extranjera del año pasado. ¿Por qué me he referido en este momento a la inversión extranjera? Porque es la que puede crear, ¿qué? Fuentes de trabajo. ¿Dónde nosotros vamos a crear fuentes de trabajo? Este ministerio está planteando lo siguiente, y lo hemos conversado con el señor presidente, y nos estamos nutriendo de varias experiencias de países vecinos, sobre todo de Colombia, que no es una experiencia nueva con el actual presidente y con la actual ministra de Trabajo. Es una experiencia que ya viene caminando desde hace bastante tiempo, que es formalizar a los informales, que es donde usted saca los datos de aquellas personas que de alguna u otra manera, con el diario trabajo que realizan para subsistir, pueden llegar a tener un valor que no supere el salario básico unificado, pero ahí hay grandes problemas. No gozan de afiliación al Seguro Social y no gozan de los otros beneficios. Entonces, formalizar a los informales, ¿de qué manera? A través de procesos de asociatividad. No es fácil, porque nosotros no tenemos la cultura de la asociatividad de manera independiente. Entonces, estamos entrando en este proceso de la asociatividad para ir de a poco, ver cómo en el Ecuador logramos que a los informales los pasemos a un sector formal. Y ahí agrego... Es lo que trataron de hacer con el trabajo por horas, ¿o no? De cierta manera. Agrego ¿no? Porque... una estadística. De la ocupación, el 47% es privado, el empleado público ocupa el 8.2% y el independiente
informal también puede ser, independiente, el 44.3, es alto. Altísimo. Ministra, una pregunta del público para cerrar. Me están acá escribiendo varios radioescuchas que nos dicen, ¿quién es el encargado de verificar de que se esté afiliando los trabajadores? Tengo aquí unas personas que dicen, los guardias no están siendo afiliados, los empleados de la construcción no están siendo afiliados. ¿Es el IES o el Ministerio del Trabajo? Es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien lo afilia, pero el ministerio hace las inspecciones respectivas. Nosotros tenemos lo siguiente, para el año 2024, en el año 2024, hasta esta fecha nosotros tenemos registrado aproximadamente nuevos contratos, o sea, son los contratos que se registran, porque terminó el contrato y se vuelve a hacer un contrato o contratos nuevos. Aproximadamente 161,000 contratos registrados. De esos contratos registrados, 70,000 pertenecen a los contratos de jóvenes. Cuando se registra, nosotros hacemos las estadísticas porque se registra contrato por contrato. Vemos los nombres, las edades, la modalidad y la duración del contrato. Esa información la tiene el Ministerio de Trabajo y nosotros las entregamos a los medios de comunicación y el día de mañana que tenemos el Consejo Nacional de Empleo y Salario le entregamos a dirigentes y a empleadores. No tenemos nosotros... Y al IES también le notifican para que pueda verificar si está afiliado. No, el empleador tiene que afiliar desde el primer día al Seguro Social al trabajador. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a verificar a través de la Inspectoría de Trabajo si la persona que tiene el contrato registrado en el ministerio cumple con la afiliación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso, entonces sí pueden acudir ante ustedes. Si hay algún oyente que no está afiliado, está trabajando y no lo han afiliado, puede acudir al ministerio, ¿no es cierto? Claro, y le voy a comentar algo. Nosotros sí imponemos las multas y irónicamente, le digo irónicamente, se pagan las multas. Empiezan por 4, 8 mil dólares. La multa que impone el ministerio sí es pagada, pero no ingresa, por eso digo irónicamente, no ingresa al ministerio, ingresa al Banco Central. Nosotros no disponemos del dinero de la multa. ¿Qué es lo que ha hecho esta ministra? Ha incorporado y vamos a seguir incorporando más inspectores de trabajo. Tenemos en el país menos de 150 inspectores de trabajo. Requerimos más inspectores de trabajo. Hemos conseguido personas para que vengan a trabajar como choferes. No les estamos dando nuevos contratos. Son los choferes que en la Vicepresidencia de la República quedaron sin actividades. Es decir, tenemos una mecánica de que a nivel de inspectoría este trabajo sea diario y continuo. Aspiramos. Pero que los choferes pasan a ser inspectores de trabajo. No, los choferes vienen a manejar los vehículos para poder realizar las inspecciones. Bueno, no estaría mal tampoco que se No, capacite. nosotros necesitamos movilización, porque los inspectores, por ejemplo, en la ciudad de Quito están en la ciudad de Quito, pero se necesita ir a cantones y necesitamos ir a otras provincias. Entonces, si no tengo choferes, si no tengo vehículos, ¿cómo yo realizo las inspecciones? En Puerto Viejo, Ahora, las inspecciones se realizan en bicicleta. Igual pudiera hacerse un procedimiento para utilizar la tecnología para que ya lleguen las denuncias y vayan directo a la empresa donde se está denunciando que no es afiliado. Muchísimas gracias a la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Ha sido un gusto conversar con usted. Estaremos atentos a todos estos temas laborales.